Muy buenas a todos a su programa de entrevista llamado La Doctrina Ortodoxa. Mi nombre es Juan Carlos Herrera y en el día del mes de septiembre le traemos el tema sobre San Ireneo. A continuación, le daré un poco de su biografía, ya que este santo mártir vivió en los años del rey Marco Aurelio, aproximadamente en los años 160. Nació probablemente en Esmirna, donde queda en Asia Menor alrededor del año 140. Ahora, esto lo sabemos porque en algunos de sus escritos comentaba que él desde niño había conocido al obispo de Esmirna, a Policarpo, quien fue su maestro. Esmirna, una de las 7 iglesias de Asia, que podemos verla en Apocalipsis 2, 8, 11. Policarpo era sucesor de los apóstoles y lo ordenó obispo de la ciudad, la actual Lyon, Francia. El santo Ireneo escribió numerosos libros, principalmente dogmáticos, y con ellos apuntó a muchos cristianos en la fe, rescatándolos de los errores de la idolatría en aquellos tiempos. Finalmente, nuestro santo fue decapitado por el rey Sévido en el año 202. Ahora, este programa consta de una serie de preguntas que los lectores de muchas religiones que nos siguen y leen en nuestro grupo llamado La Doctrina Ortodoxa en Facebook hicieron sobre nuestro hieromártir Ireneo. Por lo tanto, hoy tenemos como invitado especial a responder esta pregunta de forma de entrevista a nuestro hermano ortodoxo del país de Serbia, Marko Tasić, quien lleva más de 10 años dedicándose a los estudios serios de la teología de los santos padres de nuestra iglesia. Bajo la dirección de experimentados padres espirituales, vivió un tiempo en el monte Athos, ubicado en Grecia, al lado de Abba Efrem de San Andrés Apóstol, que pertenece al monasterio griego. Ahora, nuestro hermano Marco también estudió el idioma griego en la universidad, con la bendición y oraciones de Abba Efrem y otros ascetas del monte Athos y algunos otros países tradicionalmente ortodoxos. Se dedica hoy en día a la misión ortodoxa entre los hispanohablantes, quienes están fuera de la única iglesia de Cristo, la ortodoxa. Entonces, queremos darle las gracias por estar en esta entrevista de preguntas hechas por nuestros lectores del grupo, y de igual manera le damos la bienvenida a este programa, hermano Marko Tasić. Hola, muy buenas tardes a todos. En este video responderé a las preguntas que hicieron algunos entre ustedes sobre San Ireneo de Lyon y sus escritos. Bueno, para dar inicio a nuestra entrevista, comenzamos con las preguntas al hermano Marko Tasić, que desde Serbia le hace nuestra primera pregunta, nuestra lectora, y dice: si San Ireneo y algunos otros padres de la iglesia primitiva creyeron en el milenio en la tierra, entonces, ¿por qué esto no es enseñado por la iglesia ortodoxa? Ya que su posición es el amilianismo. Adelante, hermano. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, sí, es cierto que algunos de los primeros padres eran milenialistas, como por ejemplo San Justino el Mártir. Los cristianos ortodoxos son conscientes de esto y del hecho de que San Justino reconoce los desacuerdos sobre este punto de la doctrina. Sin embargo, no vemos a estos padres como si fueran nada más que testigos de la fe de las iglesias específicas con las que sirvieron o interactuaron. En este caso parece que la escuela milenaria fue localizada en Asia Menor. Esta visión ciertamente no fue enseñada en todas partes, siempre y por todos, para parafrasear los criterios de San Vicente de Lérins. Está bien establecido que las iglesias de Egipto y Capadocia no aceptaron universalmente esta interpretación, como documenta Eusebio. Al final, esta interpretación cayó en desgracia por 3 razones. Primera, porque el amplio consenso de las iglesias no lo apoyaba. La hermenéutica sonora de Apocalipsis no apoyaba realmente la visión literal, y el gran exceso estaba y sigue estando conectado con el milenarismo que lo desacreditaba. El Concilio de Constantinopla se refiere al hecho de que el reino de Cristo no tendrá fin, para corregir la errónea opinión de que durará 1000 años. Sin embargo, no parece que el milenarismo sea desde una perspectiva ortodoxa histórica
una herejía condenada, y eso a causa de algunos venerables padres que la enseñaron, sino más bien una opinión privada tolerable que no debe ser enseñada ni promovida por su rechazo global por generaciones de los obispos ortodoxos como una interpretación viable del texto. Muy buena respuesta, hermano Marcos, y gracias. Entonces podemos decir que el error básico de los partidarios de la creencia militante es la aplicación de la interpretación literal que ellos le dan a Apocalipsis, a un corte que obviamente debe ser interpretado alegóricamente. Bueno, mi hermano Marcos, así. Seguimos con nuestra segunda pregunta que hacen nuestros lectores del grupo, y es esta. San Ireneo enseñó que todas las iglesias deben estar de acuerdo con la iglesia de Roma. Adelante, hermano Marcos. Sí, bueno, creo que esta pregunta está más interesante para la mayoría de ustedes. Primero, en primer lugar, debemos aclarar que al leer de la Iglesia de Roma en los escritos de San Ireneo, nos referimos a la Roma cuando era ortodoxa y no a la Roma actual. En aquella época, Roma era la capital del imperio y esta situación lo llevó a todo lo demás. Roma fue donde los grandes mártires llegaron a morir y el lugar natural de la autoridad. La iglesia romana era más grande, más diversa, más rica y generosa. En su lucha contra todo tipo de herejes que reclamaban tradiciones apostólicas secretas, los defensores de la ortodoxia siempre podían señalar a la fe de la iglesia romana como una autoridad segura. Tanto Pedro como Pablo habían predicado allí y juntos habían confiado el liderazgo de la iglesia a hombres dignos de confianza. Por otra parte, los cristianos de otras iglesias apostólicas a menudo iban a Roma por negocios y como resultado la fe fue informada por un constante intercambio de información. Bien, he aquí lo que concretamente dice San Ireneo. Porque es una cuestión de necesidad que toda otra iglesia necesariamente esté de acuerdo con esta iglesia, es decir, con la romana, a causa de su mayor preeminencia, es decir, los fieles de todas partes, puesto que en ella la tradición apostólica siempre se ha preservado por todos los que vienen de todas partes. Bueno, como lo vemos claramente, este pasaje afirma la importancia de la tradición apostólica asegurada en un momento en que los herejes estaban introduciendo nuevas doctrinas que estaban totalmente en desacuerdo con la fe preservada y enseñada en las iglesias de origen apostólico. Si Policarpo de Esmirna o Clemente de Roma no enseñaron algo, es porque no lo habían oído de los apóstoles. San Ireneo expresa esta idea repetidamente. Encontrar la verdad es fácil. Solo hay que ver lo que los sucesores de los apóstoles están enseñando. En Occidente, ya que Ireneo está escribiendo desde la Galia, principalmente para los occidentales, el lugar para ir es Roma. Bueno, cuando era ortodoxa y no la contemporánea. Roma tiene el fundamento apostólico más poderoso que cualquier iglesia puede presumir y era conocida en aquel momento por su fidelidad. Por lo tanto, al menos entonces, Roma era un testigo confiable de la verdad y uno podía ajustarse a su enseñanza con seguridad. Debemos tener cuidado de no hacer demasiado o muy poco de este texto, pues Ireneo no dice que Roma será siempre fiel y no menciona ningún carisma u oficio especial que tenga el obispo de Roma. Sin embargo, ciertamente considera a Roma primera clase entre las herejías que reclaman autoridad de los apóstoles en aquel tiempo, pero no únicamente en clase. Bueno, aquí voy a utilizar la oportunidad de mencionar lo que dice sobre este pasaje un famoso misionero ortodoxo contemporáneo. Se trata del sacerdote Jorge Maximov del Patriarcado de Moscú. He aquí lo que dice él.
ha de estar necesariamente de acuerdo. Perdón. Es decir, dice Padre Jorge, no porque se trata de la sede de Pedro o porque el obispo de esta iglesia es cabeza de la iglesia entera, sino justamente y únicamente porque en esta iglesia se preserva la fe sana apostólica, la tradición apostólica. En verdad, durante primeros siglos de la historia cristiana, la iglesia romana preservaba la fe sana. Claro, existían algunas excepciones, como por ejemplo el Papa Honorio. Algunos otros papas vacilaban y tenían dudas con relación a la fe, pero sin embargo, generalmente visto, la iglesia romana preservaba la fe sana en los primeros siglos y por tanto, claro, tenía una tal autoridad en la fe. Pero cuando perdió la fe apostólica, cuando introdujo innovaciones en la fe, entonces perdió también la posición de la cual habla San Ireneo de León a finales del segundo siglo. Yo cuando tenía la oportunidad, dice Padre Jorge, de conversar con los romano-católicos, vi en ellos una idea muy madura. La iglesia romana desde siempre, desde los primeros días, era la más importante. Sus obispos siempre eran primeros. Entonces, ¿por qué los ortodoxos no están en comunión con Roma? Tuve recordarlos, dice Padre Jorge, que la posición de la iglesia de Roma era primera en honor y no primera en gobernar. La primera cátedra en la iglesia, la primera iglesia local, no era la romana, sino la de Jerusalén. En Jerusalén apareció la iglesia, ahí fue reunido en el concilio apostólico, y mientras en Jerusalén estaba Santiago, el hermano del Señor, no hay nada más que decir. La iglesia de Jerusalén tenía la primacía. Pero después de las guerras judías, después de la destrucción prácticamente de la ciudad de Jerusalén, y cuando los cristianos se huyeron de allí, entonces la cátedra romana, la iglesia de Roma, se había elevado en devoción. Ya que se trataba de la capital del imperio, allí vivía mucha gente, la comunidad cristiana era la más grande en comparación con otras ciudades, y sus obispos eran hombres muy dignos en los primeros siglos. Por supuesto, entonces la iglesia romana tomó el primer lugar en el díptico. Pero, después de su caída, el primer lugar en el díptico tomó la iglesia de Constantinopla. Existió un momento en la historia cuando la iglesia de Constantinopla, representada por sus obispos, también se cayó de la ortodoxia, y eso ocurrió en el siglo XV, cuando firmaron aquella famosa unión en Florencia. Hasta el momento cuando el próximo patriarca de Constantinopla regresó a la ortodoxia, el patriarca de Alejandría, el obispo de la cátedra alejandrina, era el primero en honor. Después de haber regresado a la ortodoxia, la iglesia de Constantinopla regresó también al primer lugar en el díptico. Si ocurriera en algún momento que el Papa de Roma regresara a la ortodoxia, entonces la iglesia de Roma de nuevo estaría en el primer lugar, ya que ese lugar no es algo fijo. Eso depende de la posición contemporánea de la iglesia y claro, está asociado con el privilegio histórico. Por eso una tal argumentación, es decir, esa falsa interpretación de este pasaje de San Ireneo de León por parte de los romano-católicos, nosotros los ortodoxos no la podemos reconocer. Por supuesto, desde el punto de vista del entendimiento de la iglesia primitiva, no vemos nada semejante a lo que hoy tiene el Papa de Roma. No se puede ni imaginar que el apóstol Pedro, por algunos decretos escritos especiales, ponía a los obispos como los herederos de los apóstoles en las demás iglesias locales. En la cristiandad primitiva, cada obispo es auténtico, es heredero de los apóstoles con mismos derechos que cualquier otro obispo. Eso fue lo que ha dicho el sacerdote Jorge. Gracias, hermano Marco. Entonces, también podemos decir o considerar ahora lo que Ireneo tenía que decir sobre la autoridad de Roma en otra ocasión, en la disputa
sobre la fecha para celebrar la Pascua. Hermano Marco, ustedes se tienen que acordar. Pues esta información la podemos ver en la historia eclesiástica de Eusebio, completada hacia el año 324 después de Cristo, cuando Policarpo, obispo de Esmirna, visitó a Aniceto, obispo de Roma, aproximadamente desde el 154 a 165 después de Cristo. Entonces él encontró que había una diferencia en las fechas para celebrar la Pascua. Policarpo y su congregación lo celebraban en la víspera de la Pascua judía, pero podemos ver que Aniceto y la congregación romana celebraron el domingo, es el domingo pero siguiente, no la misma fecha. Ahora, cada obispo reclama una tradición de los fundadores apostólicos de su iglesia. Ninguno de los dos podía persuadir al otro de cambiar, pero permanecieron en comunión. Tanto es así que cuando la congregación romana se reunió para adorar durante la estancia de Policarpo en Roma, Aniceto invitó al visitante a presidir el culto en su lugar. Entonces podemos ver que ninguno tenía posición mayor que el otro, ni siquiera para celebrar los servicios, ni la fecha, aunque tenían diferencia, pero en la unión eran lo mismo y en la comunión. Entonces, muchísimas gracias, hermano. Cuando se dice de la iglesia romana, no se refiere a la católica, porque en ese tiempo no existía esta religión. Entonces, hermano Marco, damos que usted responde esta pregunta. Pues así es. San Ireneo de León fue el discípulo de San Policarpo de Esmirna, quien fue iluminado por el Evangelio por parte de San Juan, el evangelista mismo. San Ireneo es un famoso maestro de la una y única Iglesia Católica Apostólica de Cristo, la cual hoy en día es conocida bajo el nombre la Ortodoxa. Mirad, nosotros creemos y confesamos en el credo. Creo en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. Esta Iglesia es a la cual pertenecemos nosotros los cristianos católicos ortodoxos, por la gran misericordia de nuestro Señor, quien es su cabeza. De esta una y única Iglesia de Cristo, la Iglesia local de Roma, el Patriarcado de Roma se apartó en el siglo XI, cuando ocurrió aquel gran cisma conocido al mundo entero. Entonces se apartó de ella y se convirtió en un país mundano, lo que sigue siendo hasta hoy en día. Las principales razones del cisma fueron el así llamado papismo, el apéndice herético, el filioque, el cual abiertamente contradice a las palabras del Señor mismo sobre la procedencia del Espíritu Santo. Hay algunas otras cosas también introducidas por la Iglesia romana, de lo que no vamos a hablar en este video con más detalles. Si Dios permite, aclare cuál es la Iglesia católica, lo que significa universal, o ecuménica, o conciliar también. Y cuál relación con ella tiene la romana, que no es su parte ya casi 10 siglos, ni más ni menos. Quiere decir que San Constantino el Grande fue el que adoptó las normativas de la Iglesia de Cristo para su nueva religión, la católica. Adelante, hermano Marco. Mirad, San Rey Constantino el Grande, lo que hizo era solamente permitir la fe cristiana en el Imperio Romano, es decir, quitarla de la lista negra de las organizaciones prohibidas. Así diríamos si utilizaríamos el vocabulario contemporáneo diplomático. El así llamado Donatio Constantini, en el latín, es un documento donde dice que el emperador romano Constantino el Grande donó al Papa Silvestre derecho de gobernar, tanto en el sentido mundano como en el espiritual, sobre Italia y los demás países de Europa occidental. Este documento lo utilizaban los papas en la Edad Media para demostrar su derecho de gobernar sobre otros países y acentuar su supremacía mundana. Pero un tal Lorenzo Valla, un humanista y el secretario del Papa,
En el año 1440 demostró que este donatio es una falsificación abierta que fue construida en el siglo VIII. Bueno, aquí vemos, que la Iglesia romana utilizaba el nombre de San Rey Constantino el Grande para sus fines engañosos, y que este rey no hay nada que ver, por supuesto, con las perversiones de la fe cristiana por parte de Roma después de haberse apartado de la Iglesia de Cristo. Muy buenas respuestas, hermano Marcos, así. Ahora, hermanos y amigos que nos están escuchando y viendo, esta es la sexta y última pregunta que escribió uno de nuestros lectores en el grupo La Doctrina Ortodoxa de Facebook. Sería: ¿San Ireneo de Lyon fue el encargado de escoger los libros del Nuevo Testamento? Porque se toma el canon bíblico de él. ¿Los orientales no tenían acaso canon bíblico? Adelante, hermano Marco. Sí, bueno, el encargado de escoger, que nosotros sepamos, pues no lo fue. Lo que sabemos sobre eso es que durante su vida terrenal, el canon de los libros del Nuevo Testamento aún no fue establecido, aunque ya entonces él supo indicar los 4 evangelios, los cuales de verdad pertenecen a la Iglesia, diciendo que otros evangelios serán rechazados ya que no expresan la fe de la Iglesia. San Ireneo de Lyon habla sobre la unidad dogmática dentro de sí de los 4 evangelios, los cuales también corresponden a la sagrada tradición de la Iglesia, mientras los evangelios, los así llamados evangelios de los gnósticos, se diferencian entre sí. Los 4 evangelios de la Iglesia están de acuerdo entre sí, puesto que los 4 expresan la verdad. En este lugar vamos a decir un poco más sobre el canon bíblico que fue establecido por la Iglesia Católica Ortodoxa de Cristo. Ya desde a finales del primer siglo se comienza con recepción de algunos escritos apostólicos, lo que bien se puede seguir a través de las obras de los padres apostólicos durante los primeros 2 siglos y más tarde a través de las obras de los maestros de la Iglesia y los santos padres hasta el fin del siglo IV. Comenzado con las obras de San Clemente de Roma en el año 96 aproximadamente, continuando con las enseñanzas de Didache, con la epístola de Bernabé, en el año 98 aproximadamente, las obras de San Ignacio el Teóforo, de Policarpo, de Papías de Hierápolis, Hermas, Aristidio de Atenas, Justino el Mártir, Ireneo de Lyon, especialmente por el testimonio del fragmento de Muratori desde el segundo siglo. Desde las obras de Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, Eusebio de Cesarea, Cirilo de Jerusalén, Epifanio y muchos otros, hasta San Atanasio, patriarca de Alejandría el Grande, quien dio la última palabra sobre el canon y quien estableció definitivamente la lista de los escritos canónicos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Eso lo hizo con su famosa epístola pascual en el año 367, en la cual hace diferencia entre 3 grupos de los escritos: canónicos, deuterocanónicos y apócrifos. Bueno, aunque a veces y más tarde aparecían dudas con relación a la canonicidad de alguno entre los libros del Nuevo Testamento, el canon de Atanasio fue recibido definitivamente por la Iglesia entera. Bueno, para este video eso fue todo. Al final espero que os haya servido espiritualmente y que os haya gustado. Bueno, ya para terminar, hermano Marco, muchas gracias. Pero también quiero recalcar algo, que estas preguntas que las hicieron ustedes, los televidentes, los del grupo, y que no tiene que ver nada en contra de ninguna religión o grupo en especial. Lo que sí confesamos y creemos los ortodoxos con toda autoridad y seguridad es que San Ireneo de Lyon es el maestro de la única iglesia de Cristo, la ortodoxa, y que los que siguen las manipulaciones de otras sectas a estos escritos pues se apoyarán solo en herejías. Debemos saber que la Iglesia Ortodoxa de Cristo
vive así como escribe la fe de San Ireneo, que ella vive y vivió así desde el comienzo, es decir, desde su nacimiento en el día de Pentecostés, y sigue viviendo así hasta hoy en día. Entonces, muchas gracias, hermano Marco Tacit, por dedicarnos de su tiempo. Es usted bastante cordial a responder de forma sencilla a todos los que nos siguen y comentan en el grupo de Facebook. Y ustedes que nos escucharon y tienen más preguntas sobre San Ireneo de Lyon, por favor, háganlas todas las preguntas que quieran. Las esperamos bajo este video de YouTube o en Facebook, donde daremos respuesta seguramente cuanto antes podamos. Muchas gracias y hasta nuestro próximo programa. Adiós. Cristo ha resucitado, verdaderamente resucitó. Amén.